Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores de este canal contrarrevolucionario, de esta tertulia sacerdotal revolucionaria de la Sacristía La Vendée, en este programa de El pasado que no pasa, el pasado que no pasa. Aquí tenemos interferencias, no sé, musulmanas, deben de ser de algún musulmán que quiere boicotearnos este programa. Muy bien. Eh, en este episodio, en este programa de hoy, vamos a tratar dentro del reinado de los Reyes Católicos uno de los episodios trascendentales y fundamentales porque fue lo que motivó también lo que después sería la conquista, el descubrimiento, la conquista, la evangelización, la civilización de América. Luego se hace de obligado cumplimiento, no solamente a nivel cronológico, porque estamos hablando primero de este suceso de la Reconquista de Granada el 2 de enero de 1492, mientras que la llegada a América es el 12 de octubre de ese mismo año. Vamos a seguir esa línea cronológica en la medida de nuestras posibilidades, no olvidar que es un programa de divulgación y que hacemos todo lo posible para ofrecerles una formación en la historia de España y en la historia de la Iglesia que sea amena, didáctica, rigurosa, seria, científica también, en la medida que tiene este canal de divulgación y por eso las recomendaciones bibliográficas, no solamente de las obras en las que nos basamos, sino de las otras obras a las que me suelo referir como ampliación y para un mayor conocimiento de la materia. Pues bien, la Reconquista de Granada, llevada a cabo por los Reyes Católicos, supuso el final de la invasión musulmana del año 711 a la península. Lo que no significó la Reconquista de Granada todavía fue la unidad nacional. Esto es un dato muy importante. No se puede equiparar, no se puede equiparar, que es un error común cuando se conoce de una forma muy superficial la historia de España. No se puede equiparar la Reconquista de Granada de 1492 con la unidad nacional, porque la unidad nacional será culminada en 1512 por Fernando el Católico, ya como regente. Había muerto Isabel la Católica en 1504, no lo olviden. En 1512 es cuando se efectúa ya la unidad nacional con la anexión del Reino de Navarra, por obra también del duque de Alba, pero enviado por Fernando el Católico con sus tropas. La Reconquista de Granada supuso, vamos a adelantar algunos de los contenidos, supuso la consagración del ejército moderno español, de nuevas formas de realizar la guerra, o sea, del abandono de lo que venía siendo la cosmovisión, la práctica habitual de la guerra, que continuaba muchas concepciones y tácticas y formas medievales, y esta modernización del ejército español, que será en este punto pionero en Europa, va a desembocar, pues pasado el tiempo, gracias a esta guerra de Granada y gracias también, por supuesto, a las guerras de Italia con el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, desembocarán en la creación de los tercios, de los famosos tercios españoles, de los temibles y admiradísimos tercios españoles, que fueron invictos durante 150 años, que también muchos historiadores suelen datar como la batalla de Rocroi, 1653, esa derrota de los tercios a manos de los franceses, suelen datar ahí como el eclipse no, como el ocaso, mejor dicho, el ocaso de lo que serían los tercios de esa unidad de élite del ejército español. Y no es así, no es así. Pero bueno, como siempre les digo, como dice Rainer Kipling, eso es otra historia, ya llegaremos ahí, ya llegaremos ahí. Así que vamos a entrar ya en materia. El reino de Granada, el reino moro de Granada, en esta época de la guerra de Granada, que se inicia en 1481, retengan el dato, retengan la fecha, 1481 se inicia la guerra de Granada, pues ese reino musulmán, el último reino musulmán que quedaba en la península, contaba con algo más de 500.000 de habitantes, que no está mal esa cifra para la época, y unos 30.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Estaba guarnecido por la cordillera penibética, ahí pueden verlo en el mapa.
estaba guarnecido por la cordillera penibética y eso lo había convertido en gran forma en inexpugnable, porque había una serie de, pues, de accidentes geográficos que dificultaban mucho la concentración y el despliegue de tropas y de material bélico. Por ejemplo, piensen en cañones o piensen en todos los carros de suministros que son necesarios a un contingente militar de la época. Pues esa cordillera penibética en gran modo había hecho la función de muralla natural que convertía casi en inexpugnable el reino de Granada. Y los reinos cristianos desde el siglo XIII, desde la época de Fernando III el Santo, pues habían intentado hacerse con el reino de Granada, pero no lo habían conseguido de ningún modo. Así que esto para que geográficamente nos ubiquemos, podamos hacer esa composición de lugar. Este reino de Granada, el reino musulmán de Granada, pues se correspondería en la actualidad pues, con las provincias de Granada, de Málaga y de Almería. Piensen que no se reduce a la ciudad de Granada, lo que actualmente se conoce como la ciudad de Granada. Y tenemos el reino nazarí de Granada. No es solamente la ciudad de Granada, estamos hablando de una extensión territorial, insisto, de 30.000 kilómetros y de una población de más de medio millón de habitantes. Piensen que la población de Castilla por entonces, de la Corona de Castilla, que como pueden ver en el mapa, era la más grande sin duda alguna de la península y la más poderosa, no sobrepasaba mucho más de los 4 millones de habitantes. O sea, que hagan la proporción en extensión territorial y verán que no era ni mucho menos una conquista fácil, ni en lo geográfico, ni en lo demográfico, ni mucho menos. Y ya había, insisto, antecedentes de intentos cristianos desde el siglo XIII de hacerse con el reino nazarí de Granada y todos habían fracasado. Bien, seguimos avanzando. No solo es cierto que los reyes católicos tenían el proyecto secular de la empresa reconquistadora que se había iniciado por don Pelayo en Covadonga en el año 722, el 28 de mayo del año 722. El gran pintor Ferrer Dalmau tiene algún cuadro también de don Pelayo. No sé si nuestro realizador da con él, pero cuando pueda nos lo pondrá. Pues el 722 se produce la batalla de Covadonga y ahí es don Pelayo con esa batalla donde se inicia oficialmente a nivel historiográfico la reconquista. Pues ese proyecto secular de reconquistar, de recobrar el territorio que había sido perdido por la monarquía hispano-visigótica, ahí tenemos a Pelayo, la monarquía hispano-visigótica, pues esa empresa secular, los reyes católicos quieren terminarla. O sea, saben que van a ir a la guerra con Granada sí o sí, más tarde o más temprano. No lo habían emprendido antes la guerra con Granada, recuerden, porque primero tuvieron la guerra civil por la cuestión sucesoria con Ana la Beltraneja. Ya tratamos de esto en capítulos anteriores, de la ascensión, de la subida al trono de los reyes católicos. Pero lo que no hay que olvidar también, y esto es importante, es que por otra parte, el monarca granadino Abul Hassan también deseaba el conflicto con los reyes católicos, con la corona de Castilla y de Aragón, aunque principalmente era la corona de Castilla la que limitaba con el reino moro de Granada. ¿Por qué quería el rey de Granada, el monarca granadino Abul Hassan, ese conflicto con los reyes católicos? Pues con la finalidad de unir a sus súbditos. ¿Por qué? Porque se encontraban sumergidos en interminables guerras civiles entre ellos. Y esto también, este dato es de máxima importancia, es clave para comprender lo que fue la presencia del Islam en España. No digan, por cierto, eso de España islámica, porque tenemos a Abul Hassan. No digan lo de España islámica porque es una contradicción in termini, se dice en latín, es un oxímoron. ¿Por qué? Porque la Hispania eh, romana, la Hispania romana que mantienen ese nombre los visigodos y no se llamó Gotia, cosa que sí ocurrió en lo que hoy es Francia, recuerden, Francia era la Galia, la tierra de los galos, que eran celtas. Cuando reciben las invasiones bárbaras de los francos, es cuando cambia su nombre por Franquia, por Francia.
Esto no ocurrió en España. Los visigodos asumieron la continuidad con la España romana, y por lo tanto continuó el nombre de Hispania. El caso de Al-Ándalus, es distinto por completo. Al-Ándalus es un nombre que los musulmanes dieron a una península invadida por ellos, y Al-Ándalus es todo lo contrario a lo que había sido la tradición histórica de Hispania, la tradición romana, la tradición cristiana, la tradición europea y occidental. Estamos hablando de Al-Ándalus en la que no rige, sino al contrario, el derecho romano, el latín, que después será el origen de las lenguas romances, toda la cultura europea. Al-Ándalus es lo opuesto, lo opuesto. O sea, podríamos decir de algún modo que Al-Ándalus es la anti-España, la anti-Hispania, es porque es una prolongación oriental, una prolongación africana. Recuerden, la invasión de la península el año 711 se hizo por la invasión desde el norte de África, que también, todo hay que decirlo, había sido pues provincia romana, la famosa Mauritania tingitana y la Mauritania cesariensis, eran provincias romanas y sus habitantes eran tan blanquitos como yo, y tenía una cultura romana occidental cristiana. Recuerden que de aquella África cristianizada y romanizada salió un San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, uno de los principales soportes de la teología católica, con Santo Tomás de Aquino, que es sin duda alguna su gran discípulo. No hay que oponer a Santo Tomás a San Agustín. Santo Tomás superó muchas cosas a San Agustín porque tenía un aparato conceptual superior a nivel filosófico gracias a su conocimiento de Aristóteles. Eso no lo tenía San Agustín. Pero no nos vayamos por ahí ahora. Vamos a volver a lo que realmente nos interesa, que es tener muy claro que Al-Ándalus no es la España musulmana, es árabe, ya está, es una prolongación del Islam, es el Islam en otra versión, en otra sucursal, y no tiene más misterio. Eso fue el califato de Córdoba, eso sí, bien, todas esas fases. Esto lo deja muy claro Pío Moa en su obra España y la Reconquista, que yo les aconsejo también que puedan leer, primero porque siempre es un placer leer a Pío Moa, es un grandísimo historiador y escribe muy bien historia, que yo siempre hago hincapié en esto, porque hay historiadores que leer sus escritos es casi como una tortura, porque son áridos y aburridos, como una simple acumulación de datos, de hechos, de sucesos, de personajes, de batallas, de reyes, de imperios, y es para cortarse las venas. Ahí lo tenemos, Pío Moa, la Reconquista y España en la esfera de los libros, la Reconquista y España. Y esto lo deja muy claro el gran Pío Moa. Al-Ándalus no es España, es lo contrario a la Hispania romana, a la Hispania visigoda, a la Hispania cristiana, a la Hispania europea y occidental. Es una prolongación africana y oriental. Que les quede esto meridianamente claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que como fue una constante en el Islam en España, pues las guerras civiles lo acompañaron desde prácticamente los inicios. No vamos a entrar en esos motivos de por qué es así, porque nos llevaría a retrotraernos a la invasión islámica del siglo VIII y no avanzamos en nuestra exposición de los hechos y de los personajes y de los datos de la monarquía del reinado de los reyes católicos. Pero esa estrategia del rey de Granada, Abul Hassan, de también buscar la guerra contra Castilla, contra los reyes católicos, para unir a sus súbditos, recuerden que ha tenido también otras, por decirlo de alguna forma, repeticiones o aproximaciones en la historia. Por ejemplo, el canciller Bismarck es lo que hizo, es lo mismo que hizo el canciller Bismarck en 1870 en la guerra franco-prusiana. Bismarck provocó la guerra contra Francia, contra Napoleón III, el sobrino de Napoleón, porque es la forma en la que consiguió la unidad alemana. Y de ahí arranca la unidad alemana. Alemania no fue una nación unida hasta 1870, cuando Alemania
empezó a ser una nación unida en 1870, España llevaba ya más de 3 siglos, más de 3 siglos siendo una nación unida. Recuerden lo que acabo de darles, ese dato, 1512, con la anexión del Reino de Navarra por Fernando el Católico como regente a la muerte de Isabel la Católica, ya se logra la unidad nacional. Luego estamos hablando de más de 350 años antes de que se lograra en Alemania la unidad nacional. Esto ya era una realidad forjada de siglos en España. Otro dato que nos puede ayudar también a tener una visión más unificadora y más de conjunto sobre el conocimiento histórico, esta constante, como antes les decía, del Islam. Por un lado tenemos la yihad, o como dicen los expertos arábicos o islámicos, el yihad, es decir, la guerra santa, la guerra de conquista contra el infiel, esta es así. Pero luego a la yihad, y esto es lo interesante, le sucede la fitna. ¿Y qué es la fitna? Pues la guerra civil entre distintas ramas del mundo musulmán. A toda yihad después le sucede una fitna. Esta ha sido otra constante histórica del Islam, y ya no solamente en España, sino en todos los lugares o en la práctica casi totalidad de en todos los lugares donde el Islam se impuso. De tal modo que los musulmanes, insisto, con su rey Abul Hassan a la cabeza, pensaban que como tantas otras veces desde el siglo XIII, pues volverían a salir airosos de ese conflicto contra los cristianos. Luego Abul Hassan, el rey de Granada, pensaba que la jugada le iba a salir a la perfección. Gracias a la guerra contra los reyes católicos, contra la corona de Castilla, consigo que mis súbditos se unan, que cesen las guerras civiles, porque nos enfrentamos a un enemigo exterior muy superior y gracias, como antes les decía, a esa cordillera penibética, a esa muralla natural, gracias en gran parte, bien, pues volverán a fracasar otra vez los cristianos como venían fracasando desde el siglo XIII a la hora de tomar el reino de Granada. Lo que pasa es que, bueno, pues los acontecimientos sucedieron de otra forma inesperada para el monarca nazarí y los reyes católicos sí que alcanzaron a culminar el proceso de la reconquista, insisto, iniciado en el año 722, con la batalla de Covadonga. La guerra de Granada, pues se alargó y se alargó más de 10 años. Esto también es otro dato a tener en consideración. No estamos hablando de un par de añitos, no, estamos hablando de más de 10 años, de 1481 hasta el 2 de enero de 1492, cuando entregue las llaves Boabdil a los reyes católicos en esa ceremonia oficial de rendición. Bien, ahí tenemos este cuadro famoso que muchos de nuestros seguidores, sobre todo españoles, espero que habrán visto en alguna ocasión. Yo ya no sé, porque con las distintas, iba a decir deformas educativas socialistas de la izquierda socialista y comunista, que la derecha liberal y sin Dios del Partido Popular ha asumido absolutamente, pues yo ya no sé, de cuando yo estudiaba en el instituto, cuando era un adolescente, ya no sé qué estudiarán hoy en día, si estudian algo, ni qué pues pondrán en sus libros de texto. Intuyo, evidentemente, que cualquier visión distorsionada de la historia tendrá cabida, así que no sé si incluso nuestros seguidores más jóvenes habrán visto alguna vez este cuadro. Los que ya tenemos unos añitos y peinamos canas, y seguramente también muchos de nuestros seguidores de Hispanoamérica y de otros países sí que lo habrán visto. Pues ahí tenemos esa insisto, formalización oficial, ceremonia oficial de rendición al rey Boabdil, entregando las llaves de la ciudad de Granada, del reino de Granada, a sus majestades los reyes católicos. Muy bien. Pues la guerra de Granada se alarga durante más de 10 años, 1481-1492. Y esa guerra de más de 10 años se produce en dos fases, en dos fases que además están perfectamente diferenciadas, la primera es de 1481 a 1484 y es lo que se conoce como guerra medieval, 1481
1484. Y la segunda fase de la Guerra de Granada, de 1484 a 1490. 1484-1490, que es la que se conoce como Guerra Moderna. Guerra Moderna. Vamos a explicar esto con más detenimiento. Guerra Medieval, 1481-1484. En la primera fase, la Guerra Medieval, pues ¿qué ocurre? Pues que se siguen patrones de la lucha medieval, de lo que venía siendo la concepción de la guerra de la Edad Media. ¿En qué se materializa esto? ¿En qué se concreta? Por ejemplo, el arma principal que se utiliza es la caballería. Punto 1. Punto 2. La táctica favorita, dependiente de ese arma favorita de la caballería, es la penetración rápida en las líneas enemigas, pues para saquear, para destruir. Pero claro, luego esa caballería vuelve otra vez al territorio propio del que ha salido. Luego esos territorios, esas líneas enemigas que han conseguido asaltar, destruir, saquear, vuelven a quedar otra vez como tierra de nadie. Así que en esta primera fase de la guerra medieval, 1481-1484, aunque los musulmanes sufrieron más pérdidas que los cristianos, en estos 3 años y medio de guerra, apenas perdieron 1 metro cuadrado de su territorio. Apenas lo perdieron. O sea, el avance cristiano fue, iba a decir mínimo, más bien diría ridículo. Y por buscar otro episodio histórico que nos pueda ayudar a comprenderlo, pues es lo que, en cierto sentido, lo que recuerda, lo que ocurrió es lo que sería la Primera Guerra Mundial, conocida entonces como la Gran Guerra, porque había sido o estaba siendo la guerra mayor que había conocido la historia de la humanidad, por supuesto, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, que fue todavía infinitamente superior y mortífera y destructora. Pues una guerra de desgaste, en definitiva, una guerra de desgaste con frentes estáticos. Eso fue la Primera Guerra Mundial y esto fue la primera fase de la Guerra de Granada, la Guerra Medieval 1481-1484. ¿Qué ocurrió? Pues que en la ciudad de Loja, el sitio de Loja, pues fue un completo fracaso absoluto. Y ahí Fernando el Católico, que no hay que olvidar que era un gran estratega militar, un gran estratega, ahí tienes el mapa para que puedan verlo, Fernando el Católico, que era un gran estratega militar, comprendió entonces que había que cambiar de táctica, o dicho de forma más popular, se cayó del caballo en Damasco, se le cayó la escama de los ojos y se dio cuenta de que no podían seguir así porque iban a fracasar rotundamente. Si en 3 años y medio, en una guerra de desgaste, no habían conseguido prácticamente arrebatarle a los moros más que unos palmos de terreno, aunque el desgaste mayor cargaran con él los musulmanes, porque era un reino más pequeño, menor, menos poblado, a diferencia de la corona de Castilla, pero evidentemente iban de camino al fracaso, insisto, como habían sido todas las ofensivas cristianas que se habían sucedido desde el siglo XIII para hacerse con el reino nazarí. Así que comienza la segunda etapa de la Guerra de Granada, 1484 1490, 1491, ¿no? 1490-91, más bien 1490 sería la segunda etapa de la Guerra de Granada, 1484-1490, lo que ya se conoce como Guerra Moderna. Guerra Moderna. Ya sé que algunos de estos seguidores dicen que me repito más que el chorizo este que regalan los de la Cruz Roja, que comes un poco de chorizo y estás 3 días te estás dando vueltas en el estómago. Bueno, pero es que recuerden siempre mi lema de que la repetición es la base del aprendizaje y no hay aprendizaje sin memorización y no hay memorización sin repetición. Así que esto es una cosa muy buena para que nos suenen fechas, nos suenen personajes, nos suenen datos y de esa forma retener los conocimientos, porque si no, entonces lo que hacemos es entretenernos un rato escuchando hablar de historia, pero no aprendemos porque enseguida lo olvidamos porque no retenemos. Y la mejor forma para retener es repetir y repetir y repetir y así se memoriza. Muy bien, pues en esta segunda etapa de la Guerra de Granada, la que se conoce, insisto, como Guerra Moderna, 1484-1490, esta segunda fase, en ella los ejércitos cristianos ya fueron regularizados, ya fueron coordinados entre sí. Es decir, en la guerra medieval, ¿qué se hace? Para que nos entendamos mejor.
Los distintos señores llegan con sus distintas mesnadas, no estamos hablando propiamente de ejércitos al uso, mesnadas, ¿no? Y bueno, pues se reparten el terreno más o menos con el mapa y cada uno pues ataca por la parte que elige, no hay coordinación, no hay sincronización, cada uno tiene sus propios suministros independientes, autónomos de los demás, aunque haya un mando común, pero eso no significa que haya una estrategia común. Bueno, pues por decirlo con una imagen popular, un poco como el ejército de Pancho Villa, ¿eh? Tampoco vamos a decir que fueran guerrilleros, tampoco es eso, no son guerrilleros, eso es otra táctica militar, por cierto, nacida en España ya desde los tiempos de Viriato contra los romanos, después ya perfeccionada con la invasión napoleónica, las guerras carlistas, bien, bien. Pero esto era un poco caótico o bastante caótico, mejor dicho, aún con su mejor intención. En esta guerra moderna, cuando ya Fernando el Católico en serio se da cuenta que hay que cambiar de estrategia, de táctica, pues el arma principal ya no es la caballería, como en la guerra medieval, es la infantería. La infantería, ¿qué ocurre? La infantería es más lenta, evidentemente la caballería es más rápida, el caballo es mucho más rápido que un infante a pie, que un soldado a pie, pero es más lenta, sí, pero es capaz de controlar el territorio que ya ha ocupado y de ocuparlo además firmemente y retenerlo. Esto no era capaz la caballería, había que retirarse. ¿Por qué? Porque además la caballería no puede cargar con todo la impedimenta que necesita el mantenimiento de los caballos, de la comida y de todo, de las herraduras, de las monturas y demás, ¿no? En cambio, la infantería, cuando ocupa un territorio, aunque sea más lenta, ya se queda allí, ya lo ocupa firmemente y se planta allí. Y ese territorio que se ha ocupado, es decir, que se ha ganado el enemigo, ya no se pierde, ya no se pierde. Por eso los romanos, que eran muy sabios, el ejército romano, las legiones romanas, eran mayoritariamente de infantería, infantería. Las unidades a caballo de las legiones romanas, pues estaban limitadas a poco más que si una legión la componían 5.000 soldados, 5.000 legionarios, pues la caballería era, no recuerdo exactamente, no me voy a dar ahora de experto en la materia, pero tenían simplemente la función de exploración, de transmisión de noticias, de mensajes, pero no eran propiamente un cuerpo de guerra. Eso después ya en la Edad Media la caballería se erige como la principal fuerza de choque que arrasa y que arrastraría a la infantería. Esto ya se empezó a producir en la Alta Edad Media con las invasiones bárbaras, que son todo pueblos a caballo, pero no. Se da cuenta Fernando Católico que lo que hace falta es una infantería que avance, pero con un avance seguro que retenga el territorio conquistado. Con la caballería, ¿qué sucede? Pues esto, que cada vez que se conquista un territorio se abandona, mientras que la infantería, territorio que conquista, permanece en él por pequeño que sea, insisto, y aquí es fundamental la lógica militar, que no es ninguna estupidez, ni mucho menos, ni ningún artículo de lujo, sino que es muy importante la lógica y la sistematicidad de un plan previo, trazado, unas operaciones que se van llevando a cabo, pues no voy a decir de forma mecánica, pero sí de forma sincronizada. ¿Eh? Bien. Y luego, la artillería, que no existe prácticamente en la Edad Media porque todavía no se ha desarrollado convenientemente, y por artillería me refiero especialmente a los cañones, sí se convierte ya la guerra moderna en la pieza fundamental. ¿Para qué? Pues para abatir las gruesas murallas y para abatir las fortalezas. En el mundo antiguo eran las catapultas y otros instrumentos. No, pero ya estamos hablando de propiamente una artillería, de una serie de cañones que se disponen de forma que se abra un fuego periódico concentrado en un punto de la muralla para dañarla, para debilitarla hasta que se venga abajo y por ahí pueda penetrar, insisto, la infantería, porque la caballería tiene muy difícil subir por los escombros y además se hace bastante más fácil
de matar, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Esto es la sillería de la Catedral de Toledo. La sillería de la Catedral de Toledo tiene representadas las distintas batallas de la Guerra de Granada. Es muy interesante, los sitiales que están en el centro de la catedral, donde antaño los canónigos se sentaban para los rezos del oficio divino, del rezo litúrgico. Ya esto desapareció con el Concilio Vaticano II, como tantas cosas buenas y santas de la religión católica y de la Iglesia romana. Pues ahí tenemos esa labor tallada en madera en esos sitiales, donde se representa todas y cada una de las poblaciones que fueron reconquistando paulatinamente los reyes católicos hasta que desembocaron en la ciudad de Granada y se produjo pues su reconquista. Muy bien, seguimos avanzando. En esta pieza artillera, que se convierte, insisto, en fundamental en la guerra moderna para echar abajo murallas y echar abajo también fortalezas, no es nada fácil de transportar, evidentemente. Estamos hablando de unos cañones de unos tamaños gigantescos y de unos pesos totalmente desproporcionados. Luego, aquellas armas tan pesadas, esos armatostes tan gigantescos, es muy fácil transportar, perdón, es muy difícil, es extremadamente difícil transportarlos por caminos de montaña. Luego, poder trasladar toda la artillería conllevó a su vez en ese ejército moderno que está dando ahora luz los reyes católicos, en esta segunda fase de guerra moderna de la reconquista de Granada, a que se creara un cuerpo de ingenieros, de pontoneros, porque se necesitaban abrir las vías de comunicación necesarias, tanto por tierra como atravesando ríos, para transportar esas piezas artilleras, insisto, enormes, pesadísimas, además de la munición, que no era menos enorme y menos pesada, para ir perfectamente sincronizada. Muy bien. Además, esta guerra de Granada, pues esta segunda fase moderna, con ella aparecieron los primeros, los precedentes de la sanidad militar. ¿Con qué? Pues con los hospitales del rey y con los hospitales de la reina, con los hospitales del rey y de la reina. Luego, aquí estamos viendo una serie de avances, tanto en la táctica, en el arte militar de la guerra, como también a nivel médico, a nivel sanitario, y todo esto es fruto de esa segunda fase, de esa concepción nueva de la guerra, dado los avances de la guerra moderna. Todo esto no existe en la Edad Media, pero ni por asomo. Tampoco es que se desconociera del todo, pero no desde luego en esta magnitud. Así que los reyes católicos, que es Fernando el Católico, sin duda alguna, que está como cabeza última dirigiendo las operaciones con sus consejeros, pues decide que se ocupa primero la parte occidental del Reino de Granada. Esa parte occidental del Reino de Granada se ocupa de 1484 a 1485 y culmina con la caída, con la reconquista de Ronda, en lo que hoy es Málaga. Después, en otra segunda fase, ahí pueden verlo perfectamente en el mapa, en otra segunda fase llega el turno a la zona centro-occidental, que será en 1486, 1487, otro año, ¿ven? De año en año se van prosiguiendo, se puede ver perfectamente el orden, la sincronización, la lógica. Y esta segunda etapa, 1486-1487, en la zona centro-occidental, culmina con la reconquista de Málaga, de lo que hoy es Málaga. Y finalmente, en esta segunda etapa de la guerra moderna, pues en esta última etapa viene la zona oriental, 1488-1489, con la que se reconquista Almería, la tierra de nuestro querido y admiradísimo padre Góngora, 1489 Almería, y con Almería también serán reconquistadas Baza y Guadix. Así que cuando llegamos al año 1490, ya solamente queda por reconquistar lo que hoy es la ciudad de Granada y su vega, esa zona del río, por lo que se organizó un sitio en toda regla, puesto que la ciudad de Granada
gozaba de ser una de las mejor defendidas del mundo de entonces, junto con Constantinopla. Es verdad que Constantinopla había caído el año 1453 en el poder de los turcos. Es cierto eso también, pero también es cierto que les llevó muchos siglos a los turcos conseguir abatir, conseguir destruir, conseguir escalar las murallas de Constantinopla. Bien, pues Granada no llegaba ni mucho menos a ese tamaño y a esas defensas, pero no era ni mucho menos desdeñable. Así que el sitio que montan los reyes católicos, ya estamos hablando de un sitio en toda regla, y también eso muestra a los nazaríes, a los moros de Granada, la voluntad determinada, esa determinada determinación que dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales, de que no van a cejar, no van a frenar en su empeño, a parar en su empeño hasta que Granada caiga. Así que Fernando el Católico, insisto, que era un gran estratega, aparte de un grandísimo político, un grandísimo hombre de Estado, y también, ¿por qué no decirlo? A pesar de sus miserias morales, que todos somos pecadores, no, tampoco hay que esconder las sombras. Fernando el Católico, que también fue un hombre de fe, se da cuenta enseguida, como buen estratega, que asaltar la ciudad de Granada, llevar a cabo un asalto frontal, sería un completo suicidio, suicidio. Así que solamente se puede rendir a la ciudad de Granada por hambre, por hambre, por hambre. Por lo que se necesita que el cerco sea férreo, si no se puede prolongar en el tiempo y ahí sí que iría en detrimento de los cristianos, de los castellanos, de los españoles. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos no cuentan con campamentos como es una ciudad amurallada, y también surgirá lo que después fue la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe, el campamento que no es el típico campamento militar de estilo, por decirlo de alguna forma así popular, nómada, que se levanta enseguida, sino no, que ya hay construcciones de piedra y están diciendo claramente a los musulmanes de Granada: de aquí no nos moveremos hasta que os venzamos, hasta que os derrotemos, hasta que Granada sea otra vez cristiana. Muy bien. Granada resistió heroicamente, tampoco hay que negarles, porque esto no es justo, no hay que negarles su virtualidad a los musulmanes. Tampoco son el mal absoluto sin mezcla de bien alguno, ni mucho menos. Y la resistencia militar del Reino de Granada fue heroica, hasta finales de 1491. Resistieron bastante tiempo. Su último rey, Boabdil, realizó, pues, como antes hemos dicho, esa ceremonia formal de rendición el 2 de enero. También que cuiden este dato y apúntenlo, anótenlo mentalmente. 2 de enero de 1492, por fin se rinde el reino moro de Granada y la reconquista termina. Insisto, no la unidad nacional, que se hará en 1512 con la anexión del reino de Navarra, pero sí la reconquista cristiana, es decir, española, porque español es sinónimo de cristiano y cristiano es sinónimo de español, musulmán no es sinónimo de español y español no es sinónimo de musulmán. Los cristianos, los españoles que se hicieron musulmanes son los muladíes, pero no eran, en la medida en que eran musulmanes, no podían reconocerse ni ser españoles. Esto hay que tenerlo muy claro. Y esto también no se nos puede olvidar. Son 770 años de reconquista, que se dice pronto, se dice pronto. Muy bien. Esta guerra de Granada, esta guerra que culmina la reconquista, en ella, como hemos dicho, se consagra el ejército moderno. Y esa consagración viene, insistimos, por la regularización de los cuadros, de los mandos militares, por el empleo de nuevas armas, no era solo el cañón, la aparición del arcabuz, que será un arma decisiva después para los tercios españoles, ese siglo y medio de hegemonía militar de la monarquía hispánica, no ya por Europa, sino por todo el mundo, también en Hispanoamérica y hasta en Filipinas luchando con samuráis y en Asia. Bien, después, los nuevos sistemas tácticos, que son decisivos en la historia de la guerra. La transformación más importante que sucede en el ejército de esta época es que
el militar, el soldado, comienza a convertirse en un profesional, es decir, el soldado, el combatiente que lucha por un sueldo. De hecho, así se dice en italiano, el sueldo, la soldada. ¿Eh? Que esto hay que tenerlo también en cuenta para no confundir un soldado con un mercenario. O sea, el soldado no es un ángel, también es un ser humano que tiene necesidades y que lucha también por un sueldo, por una remuneración económica. Los soldados no viven del amor al arte. Entonces, ¿qué es lo que le diferencia de un mercenario que también lucha, también guerrea por dinero? Pues muy sencillo, que el soldado lucha por su patria, o por la patria de adopción, pero ese bando en el que está, que es el que le paga, es el bando en el que permanece. El mercenario que lucha por dinero, si le pagan los del bando contrario más dinero, se va con ellos. Es decir, no tiene bando. El bando del mercenario es el dinero, mientras que el del soldado no. Lo que pasa es que evidentemente merece un justo una justa soldada, un justo salario por jugarse la vida defendiendo a su patria. Insisto, bien sea su patria de origen o su patria de adopción. ¿Por qué digo esto? Porque en el Imperio Español, en el Imperio Español y para el Imperio Español hubo luchando hombres de muchas nacionalidades, tanto, o mejor dicho, no solo españoles, también italianos, también flamencos, también alemanes, también portugueses, que no se olvide, que no se olvide, porque además nosotros somos hijos de la modernidad, por desgracia, del mundo moderno, pero es que estamos hablando de que estos hombres tenían la mentalidad de cristiandad y ante todo se sentían miembros de la cristiandad, es decir, esa comunidad de pueblos que estaban unidos por la misma religión, la religión católica, y por eso se unen, por ejemplo, ante empresas comunes, como es lo que será la empresa hispanoamericana o la empresa de defensa de la fe católica, de la unidad de los pueblos de Europa, de la cristiandad, contra la revolución protestante. Luego, que quede muy claro lo que es un mercenario y lo que es un soldado. Y estos soldados ya erigidos como profesionales consideran la milicia, es decir, consideran el ejército como un empleo honorable, como un empleo glorioso, y por eso abominan de lo que vendría a ser la vida de un mercenario. También hay que recordarlo, ya llegaremos a su debido tiempo a ello, la exposición de nuestro programa El pasado que no pasa, también para la monarquía hispánica, para el Imperio Español, hubo mercenarios combatiendo, por ejemplo, los famosos lansquenetes alemanes. Los lansquenetes alemanes, la mayor parte de ellos, por cierto, protestantes, que serán los que hagan las mayores fechorías y las mayores salvajadas en 1527 durante el saco de Roma, pero insisto, llegaremos allí cuando tratemos del reinado de Carlos V. Terminamos con un soneto del gran Pedro Calderón de la Barca, un soneto escrito en 1650 por Pedro Calderón de la Barca, que aparte de poeta y de un grandísimo poeta, Calderón de la Barca fue soldado y fue soldado de los tercios y un buen soldado, como recogen las crónicas. Combatió en Flandes contra los herejes protestantes y también combatió en Lombardía contra los franceses, o mejor dicho, contra los nacionalistas franceses que preferían combatir al lado de los protestantes y hasta de los turcos con tal de dañar a la monarquía católica, a la monarquía hispánica, al imperio, que es el que estaba defendiendo ese régimen de cristiandad, esa unión de los pueblos europeos bajo la fe católica. Les voy a leer este soneto de Pedro Calderón de la Barca, intentaré hacerlo lo mejor posible para que vean que aparte de grandes soldados, también hubo en los tercios españoles poetas de la talla de Calderón de la Barca. Dice Calderón: este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere, porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Le resumo, el ejército funciona por meritocracia.
es una meritocracia que se conquista con la lucha, con los méritos de guerra. Ya hace mucho ya que el ejército dejó de ser esto. También era esto la Iglesia. La Iglesia, como decían los romanos, el cursus honorum, la progresión, la ascensión, se efectuaba por los méritos. Esto cambió con el Concilio Vaticano II y pasamos a de un estamento clerical que era meritocrático, por lo tanto te asegurabas que a la cabeza estuvieran los más capacitados, pasamos a ser como los partidos políticos, una dedocracia, y por eso se sube en la cúpula eclesial a golpe de dedo, a golpe de dedo. Y evidentemente cuando la cúpula eclesial es modernista, pues solo se aupa y se eleva a los modernistas, y a los que somos tradicionales, pues, pues estamos en pueblecitos muy contentos y muy felices, muy alejados de la civilización, pero lo importante es lo que somos a los ojos de Dios, no lo que somos a los ojos de los funcionarios eclesiásticos. Seguimos con Calderón de la Barca, que no me olvido de él. El ejército era un escalafón de promoción social porque era una meritocracia, la meritocracia del valor, la meritocracia del honor y la meritocracia de la obediencia, la meritocracia del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo, porque la vida del soldado era extremadamente dura, extremadamente dura. Mientras el estamento militar fue así, el ejército español, los tercios fueron invencibles, en gran parte debido a esto, no solo, tampoco hay que absolutizar, pero en gran parte. Y mientras el estamento clerical hasta el Vaticano II fue una meritocracia, la Iglesia estuvo gobernada por una élite de personas santas y de personas intelectualmente y humanamente también preparadas. Cuando dejó de ser esto el estamento clerical, pues ya nuestros seguidores ven lo que tenemos hoy en día delante. Bueno, esto es nuestro realizador, que es así, el pobre, un poco así, contrarrevolucionario, subversivo. Bien, vamos a seguir con Calderón, que nos perdemos. Bien, no me imagino a Calderón de la Barca dando un beso a un moro, pero bueno. Sigue Calderón. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido, porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido el pecho, que el pecho adorna el vestido. Ahí lo tiene en nuestra pantalla para que puedan seguirlo también. Y así de modestia llenos, a los más viejos verás tratando de ser lo más y de aparentar lo menos. Igualito que en el mundo clerical, igualito. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Por eso San Ignacio, cuando funde la Compañía de Jesús, como una orden militar, porque no olviden que San Ignacio había sido militar, había sido soldado, le da tanta importancia a la obediencia, porque es cierto que en el mundo militar, en el arte de la guerra, si no hay obediencia, aquello es un completo caos, y así no se gana ninguna guerra, ninguna batalla. Aquí la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Por ahí se oye muchas veces a sacerdotes decir, no, eso que dice San Juan de Ávila, nada pedir, nada rehusar. No, algunos se lo adjudican a San Francisco de Sales. No, eso que dice San Francisco de Sales, nada pedir, nada rehusar. No, Pedro Calderón de la Barca, poeta y soldado de los tercios hispánicos de la monarquía católica. Continúa Calderón. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Aquí también se puede ver el carácter religioso que los tercios tenían. La milicia no es más que una religión de hombres honrados. En el castellano antiguo del siglo XVI se llamaba religión a lo que después se ha venido a denominar las órdenes religiosas. Esto arranca desde la orden templaria de la Edad Media, aquellos monjes soldados que luchaban contra los sarracenos, contra los musulmanes, para reconquistar la Tierra Santa, la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos al gran Pedro Calderón de la Barca. Pues muy bien, queridos amigos y seguidores,
hasta aquí hemos llegado hoy. No he querido hoy que fuera un programa excesivamente largo por no cansarles, a ver si consigo que sean un poquito más breves. Les recomendamos también esta lectura interesantísima de Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, de Editorial Edasa. Esa es una edición más antigua, que es la que yo tengo, y otras más modernas, pero bueno, el texto sigue siendo exactamente el mismo. Claudio Sánchez Albornoz, nada sospechoso de tradicionalismo, por cierto, Sánchez Albornoz, un liberal de izquierdas, España, un enigma histórico, en 2 volúmenes, Editorial Edasa, de Barcelona, donde explica muy bien, y vuelvo a remarcarlo, vuelvo a subrayarlo, y no desde una cosmovisión tradicional, pero capta el sentido profundo del reinado de los reyes católicos, de toda la trayectoria histórica de España y de la fe católica como columna vertebral y explicación última de su historia desde la llegada del cristianismo a España con San Pablo y con Santiago Apóstol. Con Santiago Apóstol y San Pablo, como ustedes prefieran, mejor. Muy bien, pues si nuestro realizador tiene, aquí tenemos también, otra edición de España, un enigma histórico de Sánchez de Albornoz, también antigua. Perfecto. Ahí tenemos del gran Ferrer Dalmau a Don Pelayo, el héroe de Covadonga, año 722, 722. Don Pelayo, líder de los visigodos, de los resistentes, podríamos decir casi de los contrarrevolucionarios, ¿no? De los contrarrevolucionarios que se alzan en defensa de la fe católica, de la España católica, que eso fue la Hispania visigoda, desde la conversión de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo, año 589, cuando nace la unidad de España, ya comenzada por Leovigildo, la unidad política, el padre de Recaredo, pero llevada a su culminación con la unidad religiosa, con la unidad moral, con la unidad cultural, con la unidad jurídica, también muy importante, con el derecho romano y el derecho germánico, visigótico, y ahí tenemos al gran resistente que comienza la reconquista de 770 años, el 722 en Covadonga, Don Pelayo, gran pintor Ferrer Dalmau, grandísimo pintor. Más cosas, querido realizador. Esto no entiendo muy bien qué es, si te soy sincero. ¿Son judíos? ¿Qué son? Es que no entiendo muy bien. No, no. Ah, musulmanes. Bueno, vale. Esto lo de Abu Dhabi, ¿no? Ya, en lo que hemos quedado. Bueno, vale, pues ya está. Una pregunta que tengan nuestros seguidores, así más interesante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por apoyarnos, por difundir, y les invito, difundan nuestros programas, reenvíenlos, denlos a conocer, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras imperfecciones, pero bueno, pues todos hacemos lo mejor que podemos, cada uno en nuestros correspondientes espacios, el padre Góngora los domingos, el padre Francisco los lunes, la Suma Teológica, el padre Góngora con las redes, los domingos, el padre Francisco Torres los martes en el curso de latín, todos juntos en la sacristía de la Bandera los jueves. Hacemos lo mejor que podemos, siempre podemos superarnos para seguir transmitiendo la cultura católica, la doctrina católica, la contrarrevolución católica, para seguir pues reconquistando y luchando contra todos los enemigos que tiene hoy en día la Iglesia Católica y la antigua cristiandad, el Occidente. Así que, si nuestro lección no tiene más... Valeria, muchas gracias también. Muchas gracias de Argentina. Pues muchísimas gracias por sus oraciones. También es la principal y la primera ayuda que necesitamos, que recen por nosotros. Andrés, desde México. Me encanta cuando nos siguen hermanos de Hispanoamérica, de Argentina, de México, de tantos lugares. Me encanta, de verdad, me encanta. Me siento muy honrado por ello, muy honrado. La toma de Granada se celebra en Granada, Cruz. Ahora ya no, para no ofender a los musulmanes. Claro. Hay un detalle que no sé si sabrán muchos de ustedes, puede que sí. Pablo VI, después del Vaticano II, devolvió a los turcos los pendones que Juan de Austria les arrebató después de la victoria de Lepanto en 1571. Es un dato a tener en cuenta. Pablo VI devolvió a Turquía, a los turcos, los pendones
que Juan de Austria había arrebatado a los turcos después de la victoria de Lepanto. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? No todo ha empezado, no todos los problemas empezaron en marzo del 2013. En marzo del 2013. Ya esto viene de muy atrás, por desgracia. Muy bien. Manolo Barranco, hubo grandes literatos del ejército español, por supuesto, ahí está Cervantes, El Tercio del Mar, que lucha en Lepanto, Calderón Lope, sí, también, grandes, sí. Lo cual dice mucho, lo cual dice mucho de que no eran del nivel cultural, evidentemente no la totalidad de los soldados que componían los tercios, pero que se produjeran dentro de los tercios genios también, de esta magnitud, también dice mucho. Y a este respecto también lo enlazo con lo que fue la División Azul. La División Azul fue el cuerpo de voluntarios que envía a España no para participar, ¿cómo decirlo? No para participar en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, piensa una cosa. La Unión Soviética de Stalin no declaró la guerra a España. No declaró la guerra a España. Ojo, no declaró la guerra a España y fueron 25.000 españoles a luchar contra la Unión Soviética de Stalin, allí, al frente oriental. La División Azul fue esa unidad de voluntarios que sí lucha al lado de la Alemania de Hitler, pero no son nacionalsocialistas. Bueno, habría algunos, pero muy pocos, la verdad, porque no compartían el racismo y el paganismo germánico de los nacionalsocialistas y en su inmensa mayoría eran católicos. Y falangistas la mayoría, por eso División Azul fue el nombre popular, aunque en el ejército alemán era la 250 División española de voluntarios, pero digo esto porque la División Azul tuvo un porcentaje también altísimo de universitarios y de grandes intelectuales, Vamos a hablar de Dionisio Ridruejo, que al final acabó haciéndose socialista o socialdemócrata. Berlanga, el famoso director de cine Berlanga, también combatió la División Azul. Milans del Bosch, el general Milans del Bosch y otros tantos. Así que esa aparición de grandes figuras intelectuales que se produjo en los tercios, también se produjo luego en esa otra unidad militar de la División Azul. Gregorio Silanes, es verdad que en Lepanto hubo una reproducción pictórica de Alejandro Guadalupe, lo desconozco. Primera noticia que tengo al respecto, lo desconozco por completo. No puedo responderle, lo siento. Intentaré documentarme para en el próximo programa que tratemos de esta serie poder responderle. Bueno, es que, vamos a ver, muy corto, dice Jesús Gutiérrez. Cuando yo empecé este programa me propuso 1 hora. Luego es verdad que ha habido días que se me ha ido mucho la mano, sobre todo cuando ha venido nuestro gran amigo Guillermo Rocafort, y se me ha ido hasta 1 hora y media. Pero mi idea primigenia era ceñirme a 1 hora, que tampoco está mal, porque suele ser como la unidad media de 1 hora lectiva, de 1 hora académica. Bien. Adelante, más cosas, querido realizador. Daniel de Rosario, el de Roma de Berlín está muy bien. Se lee en la República Dominicana. Pues otro gran abrazo a nuestros hermanos de la República Dominicana. Y tenemos de Roma a Berlín la protestantización de la Iglesia Católica, volumen 1, editorial Homo Legens. Recuerden que pueden adquirir también por Kindle, sobre todo lo digo para nuestros seguidores de Hispanoamérica, que sé que llega un libro de España en papel a Hispanoamérica, eleva mucho, evidentemente, el coste del ejemplar, pero eso no ocurre en la versión Kindle. Muy bien. Y luego, sí quería, se lo voy a decir a nuestro realizador para que lo cuelgue, porque creo que se lo ha olvidado. La intervención que tuve en el programa de El Gato al Agua del Toro TV con el genial José Javier Esparza, que por cierto él también tiene obras sobre los tercios, tiene una histórica, Tercios, los tercios, y luego tiene novelas históricas, tiene 2 novelas históricas sobre el famoso capitán de los tercios Julián Contreras. Pues ahí también pues, esa intervención se recogió en la página de Homo Legens, ahí la tienen, de la editorial. Don Gabriel Calvo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas a todos. Don Gabriel Calvo ha venido a hablar de su libro, de Berlín a Roma, que además siempre lo digo al revés, siempre digo de Roma a Berlín, pero bueno, en fin, pero yo por la cosa de la Segunda Guerra Mundial, eso, de Roma a Berlín, ahí estamos. Y vuelta, ¿verdad? de Roma a Berlín y vuelta.
que es muy interesante porque usted, a poco que siga usted la actualidad eclesial y si además de los comprometidos ya, ni le cuento, conocerá usted desde los últimos años del pontificado de Benedicto XVI el permanente escándalo que era el episcopado alemán. Y lo sigue siendo. Bueno, hay cosas muy profundas que están cambiando, no sé si en el conjunto de la Iglesia, no sé si en los fieles, pero desde luego sí en la jerarquía, eso es una evidencia. Y don Gabriel ha venido a hablar de este libro, pero como teníamos delante nosotros en el menú la cuestión de Algeciras y don Gabriel estaba por aquí, hemos dicho, pues pase usted, que de esto también hay algo que decir, ¿eh? Hay mucho que decir. Mucho porque, primero, que llama la atención en todos los... Vale, que si no, si no, no paramos. Bueno, pues ahí lo pueden ver. Está en la página de la editorial Homolegens. No sé si nuestro editor luego podrá colocar también el enlace. Pues ahí está la entrevista que me hizo el gran José Javier Esparza en el programa de los Húsares, del Gato al Agua, el especial de los viernes. Y también esa primera parte del programa, que fue la tertulia sobre ese atentado musulmán, ese atentado islámico que hubo en la ciudad de Algeciras y que pues un musulmán acabó con la vida de un sacristán e intentó también hacerlo con la vida del sacerdote de la parroquia, pero al menos el sacerdote se pudo librar. Muy bien, queridos amigos, ¿qué más nos traes hoy? Miel y polen de alta calidad. Muy bien, Virgen de Extremadura. Virgen de Extremadura. Recuerden que es una familia católica, apostólica y romana, que es la única que nos apoya económicamente, aunque no sea más que para tener estos cascos de los chinos, porque todavía el Padre Francisco no nos ha dado un material más moderno, así que también se lo decimos al Padre Francisco, igual que la guerra de Granada tuvo esas dos fases de la guerra medieval y la guerra moderna, pues a ver si poco a poco en la Sagristía de la Bandera podemos ir adquiriendo material menos medieval y más moderno al servicio de nuestros seguidores para que puedan conocer y puedan formarse mejor en la fe católica y defenderla en esta contrarrevolución contra la invasión del pensamiento anticristiano que estamos viendo en la posmodernidad. Ahí tienen todos sus productos de miel, de dietética, de salud, de plantas, productos de primera calidad y productos artesanales. Recuerden utilizar el código de descuento sacristía. Sacristía. Muy bien, ¿qué más tenemos? Que se me olvide. Plachet Me, es decir, me gusta, no se olviden de darle me gusta, que es también una buena forma de apoyarnos en el canal. Cuantos más es la pescadilla que se muerde la cola, cuantos más seamos, a más gente podremos llegar. Y estamos llegando cada vez a más personas, está creciendo el número de nuestros suscriptores, ya estamos rozando los 16.000. Esto es un puro milagro de Dios que nos ha superado y se lo confieso con total confianza y con total franqueza. Cuando empezamos hace 3 temporadas, hace 3 años, nunca pensamos llegar a esto, no se nos pasaba por la cabeza ni lo soñábamos y que creíamos que iba a ser algo mucho más modesto. Lo que los funcionarios eclesiásticos nos impedían para poder llegar a las personas, por un lado más directo, pues creímos que de esta forma a través de YouTube podríamos llegar y nuestra sorpresa ha sido cuando, pues gracias a Dios, y no dicho como palabras vacías, como una fórmula retórica, sino como una realidad efectiva y actuante, pues gracias a Dios estamos llegando cada vez a más personas y pudiendo transmitir la fe de nuestros padres, la fe que heredamos de nuestros padres, pues a todas las personas que nos siguen y que tantas veces nos dicen que no tienen ningún punto de referencia donde poder mantener y alimentar el espíritu católico, que es el espíritu tradicional, que es el espíritu contrarrevolucionario. Así que ahí está ese me gusta al que tienen que, por favor, darle a ese Plachet Me latinizado para que nuestro canal siga teniendo cada vez más apoyo. Y así que ahí tenemos biblioteca en la página de Biblioteca Homolegens. Ahí tienen esas 2 intervenciones mías. La primera en el telediario de la mañana, pues de alguna forma en el programa de la mañana, dando caña, y esta última en el programa del Gato al Agua. Muy bien. Pues, queridos seguidores, no les
aburro más y les doy la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. ¡Viva Cristo Rey! Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización.